Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Ya lo decíamos antes de la pausa, nos acompaña el diputado de la Fuerza del Pueblo, Hanlet Melo. ¿Cómo está, Higüey? Bienvenido. Muchísimas un gracias, placer Mario. tenerle aquí. Mi hermano Jorge Minaya, un placer. Un abrazo, hermano querido. El pueblo dominicano. Es bueno, porque así, Jorge, se ven, tú te ves aquí con muchísimos ex compañeros y compañeros que no veías. Y Jorge, cuando estuvo en su función en el ministerio, nos distinguió, igualmente nosotros a él, en la comisión de la juventud, que yo era parte, y la verdad que hicimos un trabajo muy acomodado interesante. Usted es diputado de una provincia nodal para la República Dominicana, el tema del turismo. Creo que es la principal provincia turística del país, reconocida a nivel internacional. Incluso, ¿cómo está la provincia? ¿Qué le hace falta? La provincia, como usted dice, somos yo diría que el polo turístico más importante del Caribe. 47.000 habitaciones, unas 3.000 en construcción, 73 hoteles, divididos en 44 cadenas hoteleras. En el día de hoy, de hecho, inicia una de las ferias más importantes, que es el Date, en uno de los hoteles de la zona turística. Y la verdad que nos sentimos agradecidos a Dios de la forma que se ha ido recuperando. Recibimos un premio incluso. En un periodo relativamente corto. Estamos hablando de una industria sin chimenea que le aporta al PIB un 16%, de manera directa. O sea, estamos hablando de los empleos que generan impuestos. Estamos hablando de que lo que no son directos, los empleos que están sobre el turismo, ese turismo complementario, podría llegar hasta un 4% adicional, es decir, 20% del PIB. República Dominicana es un número interesante y, sin lugar a duda, que como toda provincia en crecimiento nos falta un sinnúmero de necesidades. ¿Cómo puede ser posible que tengamos todas esas bondades, que se aporte tanto al fisco y que no tengamos un hospital público en la zona turística más importante del Caribe? Tenemos 2 unidades de atención primaria, o sea, eso es ilógico. Hay un acueducto ¿Un hospital? No hay hospital. O sea, la zona turística no tiene un hospital. Tiene Higüey clínicas. Sí. Higüey tiene una la provincia que se inauguró hace unos cuantos años, lo inauguró el PLD, que fue el gobierno que más obras hizo en la República Dominicana, sin duda, y los gobiernos del PLD, primero el presidente Fernández y luego el presidente Danilo Medina, hicieron grandes transformaciones en la República Dominicana, y la Altagracia no fue la excepción. Sin embargo, estamos preocupados por el tema del acueducto, que tampoco tenemos acueducto en la zona turística, y son, digamos, necesidades básicas para una población, porque no podemos tener pueblos, por ejemplo, como Loyo y Friusa, no podemos tener, por ejemplo, Matamoquito, no podemos tener hacinamientos de casas, porque eso es lo que son, cerca de un hotel que produce y genera riqueza a la República Dominicana y, por supuesto, a los inversionistas, que la mayoría son extranjeros. Entonces yo pienso que es un tema de trabajar de forma mancomunada. El Estado Dominicano debe de hacer mayores inversiones en la zona, porque generamos mucho ingreso, y eso es lo que ha sido siempre, digamos, un petitorio de los altagracianos, y unificar un poco más, porque a veces tenemos alguna como diferencia entre las autoridades. ¿Y cuando se enferma un turista? Bueno, generalmente siempre lo llevan a los centros médicos privados. Tenemos buenos centros médicos privados. Cada hotel tiene un dispensario médico que trata primero de darle una asistencia, digamos, rápida. Si requiere entonces un traslado rápido, entonces ahí tenemos varios centros médicos privados, todos. O sea, no hay ningún centro médico. Y si el turista por H por X no tiene un seguro, entonces se traslada igual. Pero es un caos. O sea, cuando viene a ver lo que usted dice ahorita, o sea, un minuto se pierde una vida. Entonces podemos perder la vida de un turista porque no tengamos un hospital público en la zona turística más importante del Caribe. O sea, eso para mí es básico, y por supuesto ya el tema de otros servicios que carece la zona, pero poco a poco hemos ido mejorando y necesitamos aún más servicios. Diputado, ese servicio del 911, lo que ha dicho el presidente Luis Abinader, a su juicio, usted que está en una provincia donde estaba funcionando el 911, ¿es correcto? Lo del 1.5 segundos. Lo primero es que yo fui quien sometí el proyecto de resolución para que mi provincia hubiese hoy el sistema 911, porque creo en ese sistema. Trabajé en la Comisión de Interior y Policía en ese proyecto, que nos dio bastante brega manejarlo, pero se aprobó finalmente, y había una voluntad política en ese momento del gobierno de turno. Pero lamentablemente hoy en día lo que hay es un programa que funcionó bien, pero ha ido desmejorando cada día más. Por falta de personal, por falta digamos, de logística, porque tú comparas, por ejemplo, el servicio hace 2, 3 años, cómo era y cómo es hoy. O sea, yo diría que el presidente va a tener que
documentarse bien en esa información que al parecer se la pasaron de forma alegre, sin tener una información, digamos, real, porque mi provincia hace apenas un mes falleció un jovencito de 17 años, y fue porque la ambulancia duró 1 hora y 50 minutos en llegar, y cuando finalmente llegó, entonces se enchivó la ambulancia. ¿Fue 1 hora y 50 1 hora y 50 minutos que llegó? Wow. O sea, estamos hablando de 2 horas, es una zona rural, próximo al distrito de la otra banda, pero bueno, o sea, de igual a la otra banda se llegan 15 minutos. Ponle que tú llegues 5 minutos, 10 minutos más, o sea, ponle media hora. Media hora. Que es un tiempo prudente. Sí. Inclusive, el jovencito que falleció era el que en peor estado en ese momento estaba. Y le dije, no, llévese a mi compañero que está quizás peor que yo. un poquito más Sí. grave que yo, y resulta que él era el que estaba peor. O sea, no lo sabía. es un tema complicado, pero siento que hay que hacer una reestructuración, no solamente del tema del número 1. Hay muchos servicios hoy en día que han colapsado. El caso, por ejemplo, de educación, hemos visto una crisis. Cancelaron un día pasado los profesores contratados. O sea, ¿cómo tú vas a cancelar profesores contratados cuando el año escolar ni siquiera ha finalizado? O sea, tú tienes hoy en día, finalizando un año escolar, escuelas sin profesores. ¿Pero no fue que se vencieron los contratos? Bueno, ponle que se vencieron, pero hay un adendum. Vamos a hacer un adendum 2 meses hasta que podamos completar el año escolar, porque ¿qué es lo que está en riesgo? El conocimiento, y las el pan de la enseñanza las de los sin dominicanos. maestro. Entonces tú te vas, por ejemplo, a otros escenarios y todo ha sido desmejorando. O sea, es decir, ¿cómo va a ser que tú me has hablado a mí de que queremos un cambio? La población votó por un cambio y hemos ido involucionando. O sea, los servicios de la República Dominicana todos han ido involucionando sin excepción de ninguno. Vamos a hablar de reforma constitucional. Ha sonado mucho en los medios de comunicación el tema de la propuesta de reforma del presidente Abinader, y que se está trabajando últimamente soterrado en el Congreso para pasarla. Y de hecho, una reunión que sostuvo el Partido de la Liberación Dominicana, su dirigencia con el presidente Medina y los precandidatos, que se trató sobre la consulta que se va a hacer para elegir el candidato o el aspirante único que va a tener el Partido de la Liberación Dominicana. Se especuló que era una reunión para tratar el tema de la reforma, que fue desmentido inmediatamente por el secretario general. Se está trabajando, hay movimientos en el Congreso para modificar la Constitución. Mire, ayer escuchaba a un ciudadano en mi provincia hablando sobre eso, y cuando llego al Congreso, justamente estoy hablando con unos colegas, me dicen, no, porque es imposible que el único ciudadano que esté imposibilitado sea Danilo Medina para aspirar a la presidencia. Le digo, sí, pero tú tienes... Pero él lo quiso así. Pero tú tienes otra población, por ejemplo, como los policías que no pueden votar. Tú tienes poblaciones menores de edad que no pueden votar. O sea, no solamente Danilo Medina, es una población, digamos, de un 30% que no puede votar por H, por X. Entonces ahora ustedes dicen que Danilo Medina está imposibilitado. Entonces lo que se está rumorando, o lo que quisieran ellos hacer, evidentemente en detrimento... ¿Ellos quiénes son? ¿El PRM o el PLD? No, los amigos del PRM. O sea, ellos están oficialmente hablando de que ellos quieren ahora crear una situación en el PLD, porque estamos hablando de que si el expresidente de la República, Danilo Medina, se habilita, ¿verdad?, en un caso hipotético que se reformulara la Constitución, que se modificara la Constitución. ¿Él podría aspirar para ahora, para el 24? Bueno, ahí habría que ver bajo qué modalidad ellos lo van a hacer. Exacto. Ellos le faltan actualmente 37 votos. Parece que ellos están contando con que una parte del PLD va a apoyar esa modificación constitucional, que la veo innecesaria. La veo innecesaria porque... Pero ¿por qué tanto insistir supuestamente por sencillo, independencia del Ministerio Público? Fácil. Primero, esa independencia existe al día de hoy. Sin embargo, ellos, el PRM, le redujo el presupuesto al Poder Judicial. Vamos a estar claros. Entonces, si tú quieres un Ministerio Público independiente, si tú quieres una independencia de la justicia que deba funcionar, que no está funcionando, dicho sea de paso, son mediáticos. O sea, hay lo que hay un show mediático al más alto nivel. Entonces vamos a trabajar con presupuesto adecuado. Por ejemplo, mi provincia no tiene los recursos que requiere para investigar un caso simple de un delito de un turista, que vino un turista y salió con una ciudadana de esa prepaga, y bueno, le robó el día antes de irse. El turista, ¿qué va a hacer? Se va a quedar en un país extraño una semana más para dirimir un caso de un ciberrobo. No. O sea, hay que tener mecanismos de justicia para realmente ser independiente. Sin embargo, lo que ha pasado es que se ha estado manejando de forma
digamos, más política que de justicia real. Entonces, con la pregunta que tú me haces, Jorge, lo que yo pienso es que aquí hay un tema de que nos conviene ahora la modificación de la constitución porque hay una necesidad. ¿Cuál es la necesidad real? Bueno, quieren eliminar el 50+1, porque todas las encuestas que hayan hecho, lamentablemente el presidente de la República no llega a un 40%. En todas que ha hecho, digamos, compañías responsables de hacer encuestas en la República Dominicana, que todos sabemos cuáles son. Inclusive escuchaba al señor Vega hablando ayer de que sí, el presidente le han pasado varias encuestas y los números realmente no son, digamos, tan favorables para el gobierno. Entonces, otro tema es, quieren unificar las elecciones municipales con las presidenciales y congresuales. Pero ellos cuando eran Pero en el proyecto de reforma presentado en la mesa del diálogo dice que esta unificación de las elecciones sería para las elecciones venideras, o sea, no para el 2024, sino para el 2028. Bueno, sea cuando sea, yo veo innecesario eso, porque si ya se hizo la modificación, que fue mediante consulta, que no fue al vapor, ni fue para beneficiar a una persona, fue mediante consulta, casi 3 años a nivel nacional, se consultaron todas las fuerzas vivas, se consultaron todos los juristas, todo el que de una forma u otra quería opinar, se hicieron vistas públicas en el Congreso, se trabajó de forma organizada para tener una constitución moderna, una constitución que crea figuras como el defensor del pueblo, que dicho sea de paso le mando un saludo al amigo Pablo Ulloa, que está haciendo un excelente trabajo, porque está llegando a sectores donde antes nadie puede llegar porque eran intocables. Él está llegando a esos sectores. Tú tienes un tribunal constitucional que bastante, digamos, conocimiento y luz ha arrojado el pueblo dominicano. Tú tienes las altas cortes, es decir, tú tienes una constitución robusta, evidentemente debilidades, como toda constitución, pero sin lugar a dudas la constitución del 63 y la del 2010, para mí como ciudadano, no como legislador, son las constituciones más, digamos, influyentes como país y sobre todo modernas al tiempo que hoy en día tenemos un país como la República Dominicana en vía de desarrollo, pero nos faltan aún muchas cosas para hacer. Desde el punto de vista pragmático, porque usted ha planteado que el presidente Abinader no llega al 40%, pero ninguno de los 3 partidos llegan. Desde un punto de vista pragmático, le conviene a todos los partidos reducir la cantidad del 50+1 porque es una meta más alcanzable para todos. Le conviene a todos y crearía lo que es el 3 partidos de nuevo, porque la mitad más 1 genera una polarización que se va a llevar o al PLD o a la Fuerza del Pueblo. O sea, si la mitad más 1 se queda en la Constitución, es imposible que sobrevivan uno de los dos. Se va a convertir en la bisagra del otro, que es lo que se está visualizando. ¿No sería conveniente para los 2 partidos la modificación y el 40+1? ¿Tú no lo ves? ¿Usted no lo visualiza? Yo no lo veo así, porque yo pienso que eso ya ha funcionado hasta ahora. Eso es algo que ha funcionado hasta ahora. ¿Y legitima? Legitima el real voto, el sufragio. Yo pienso que si se quisiera hacer algo así, bueno, vamos a hacer una consulta. ¿No condenaría a uno de los 2 partidos a la desaparición? Es que no hay que condenar a nadie, señor Menaya. Lo que hay que hacer es trabajar para que la democracia se fortalezca. Y modificando la Constitución cada 4 años no se fortalece la democracia. O sea, los partidos políticos son indispensables para la democracia. El sistema de partidos no funciona sin partido político. La democracia no funciona sin partido político. A mí que nadie me habla de esa pendejada que independiente, no dice de eso. Partidos políticos son una parte fundamental de la democracia. Y así es que funciona la democracia. La democracia es donde realmente prima libertad para usted ir a ejercer un derecho consagrado a la Constitución, que es el derecho al voto. Entonces yo pienso que lo que procede ahora en este momento es hacer una gran alianza, como ya se ha estado mencionando, a nivel congresual, a nivel municipal y por supuesto a nivel presidencial, para que todos los partidos de oposición puedan unificar y llevar candidatos, digamos, en la alta gracia. Por ejemplo, el candidato del PLD es el mejor candidato. Bueno, ahí estamos todas las fuerzas públicas, todas las fuerzas políticas, apoyando al candidato del PLD. Bueno, la Romana tiene un candidato de la Fuerza del Pueblo. Bueno, vamos todas las fuerzas políticas a apoyar el candidato de la Fuerza del Pueblo. Y así hacer un trabajo a nivel nacional que vaya, primero, en crecimiento de la democracia y fortalecer la democracia. Y segundo, que sea lo que la población entienda, que son candidatos potables para poder tener voz en el Congreso, voz que puedan defender realmente los derechos
de los pueblos. Nos quedan 2 minutos, Hanley. El crecimiento que ha tenido el expresidente Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo, ¿cómo está ese partido hoy en día? Mire, de los pocos partidos, yo diría que en el país que tienen primero 1 millón de electores, que ya finalmente lo completamos, hace unas cuantas semanas ya arribamos a la meta de 1 millón, que era algo que estaba previsto para el año pasado, pero el tema de la pandemia y eso no fue posible. Está totalmente validado con los ciudadanos. O sea, usted puede ahora mismo agarrar un padrón de San José de Ocoa y llamar, tiene su teléfono, su fecha de nacimiento, es decir, está totalmente abierto para que cualquier persona que quisiera contactar, inclusive estamos ahora juramentando en las diferentes provincias lo que son las direcciones provinciales y municipales, y se está llevando a la Junta Central Electoral ese listado de quiénes son las autoridades del partido en todo lo que tiene que ver con las diferentes provincias, y eso realmente te da un liderazgo, como tiene el presidente Fernández, un estadista, una persona que revolucionó la educación. La educación se divide en el año 96, antes y después. ¿Qué pasó con la educación? Usted que es un amante a la educación, señor Minaya, ¿qué pasó? O sea, estamos hablando de que se transformó, primero la reivindicación de los maestros, se le aumentó el salario de los maestros. Empezaron a llevar desayuno computadoras a escolar, las escuelas. los laboratorios de informática. Recuerdo que doña Ligia Amada Melo hizo una labor encomiable en esos 4 años en educación. Sí. ¿Y qué hicieron después con doña Ligia Amada? Bueno, la pensionaron y vino doña Milagro y le quitó una pensión que era justa para doña Ligia en ese momento. Luego viene, por ejemplo, el caso de la transformación de las instituciones del Estado. Sacar una cédula, señora, aquí era un caos. Un pasaporte, por ejemplo. Que ahora de nuevo no se puede hacer ni el VIP. Ahora es un caos, porque es que todas las instituciones se han vuelto un caos. Entonces yo pienso que el PLD y los gobiernos que el presidente Fernández tuvo, 96-2000, 2004 al 2012, fueron gobiernos que realmente se trabajó a favor de la población. Y una persona que conoce, sabe cómo maneja la crisis, que evidentemente la República Dominicana no está ahora mismo fuera de la crisis. Aquí hay una crisis producto de lo que está pasando en el mundo. O sea, hay una crisis post-pandemia, que no es verdad que se va a resolver con fondos locales, como ha dicho el presidente Fernández. Entonces tenemos que hacer sinergia, y las fuerzas políticas, las fuerzas vivas, las iglesias, todos juntos tenemos que trabajar en torno hacia dónde queremos ir en los próximos años. Eso es así. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Es su casa. Un honor estar con ustedes. Señores, gracias por estar en sintonía. Feliz resto del día.